Muy buen día para todos. Bueno, quiero unirme al reconocimiento y a la felicitación para todas las madrecitas que están aquí en esta mañana. Que el Señor sea bendiciéndoles ricamente. Amén. Padre, queremos una vez más darte las gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos concedes para estar aquí como iglesia. Primeramente para hacer memoria de nuestro amado Señor Jesús y su obra de redención a nuestro favor. El tiempo que nos concediste para alabarte, oh Dios, darte la honra y la gloria. Y ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, es nuestra oración que seas tú hablándonos a través de ella, ministrándonos. Que no sea yo, Señor, que seas tú, por tu palabra y por tu espíritu, hablando a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por tu bendición en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje para hoy lo he titulado Una fe bien fundamentada. Y es que el tiempo en el que estamos viviendo se caracteriza por un tipo de fe débil, confusa, equivocada e incierta. Hoy, algunos que profesan fe en Cristo dejan las iglesias por motivos insignificantes o no justificados. Salen de la iglesia y uno después los encuentra, los busca y les pregunta qué pasó, por qué no ha vuelto a congregarse. Y dicen, no, es que estoy desanimado, desanimada, porque no me saludaron, me miraron mal, no me tuvieron en cuenta. Allí no hay amor, hay mucho chisme. Me sentí discriminado, discriminada. No hay aquello, no hay lo otro. Y suele pasar que son personas que terminan no congregándose en ningún lado porque ninguna iglesia les llena, les satisface. Y me he encontrado con casos de algunos que han vuelto a la iglesia católica. Y muchas veces eso significa que fueron personas que aunque estuvieron ahí, nunca experimentaron un nuevo nacimiento, nunca hubo un conocimiento verdadero de Dios y por lo tanto han terminado así. Ante esa decisión tomada, surge la pregunta, ¿dónde está el Señor? Por otro lado, está la tendencia a casarse, entre comillas, con pastores o personajes, no teniendo en cuenta en algunos casos su testimonio, lo que cree,
lo que enseña, lo que practica. O casados, entre comillas, con una iglesia, una denominación u organización religiosa, sin importar las doctrinas y las prácticas. Surge entonces nuevamente la pregunta, ¿dónde está el Señor y su palabra? Ahora, es interesante que esto no es algo nuevo. Los primeros cristianos también lo experimentaron. Y lo vamos a ver concretamente en la iglesia en Corinto. Es un ejemplo de ello, que ahí están las dos cartas, primera y segunda de a los Corintios. Quisiera entrar un momento, un poquito, en, en la historia. Corinto era una ciudad localizada en la parte sur de Grecia. Tenía más o menos 700,000 habitantes, o sea, era una ciudad grande. Pero también era una ciudad que estaba en una de las rutas comerciales más vitales del Imperio Romano, con una gran circulación de personas y de dinero. En parte por ello, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Corinto tenía una acrópolis. La palabra acrópolis habla de una ciudad alta, usada tanto para la defensa como para la adoración, pero no propiamente a Dios. El edificio más prominente era un templo a Afrodita o Venus, conocida como la diosa griega del amor. En su honor, empleaba a más de 1,000 prostitutas religiosas. Y eso no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Gracias a Dios, pues por ahora no vemos eso. Pero esa era la realidad en aquel entonces. En ese contexto nació la iglesia de Corinto. Y se cree que fue en los años 55, 56 después de Cristo. Como vemos, la situación no ha cambiado. Por lo tanto, los problemas de allá son los mismos problemas de acá. Vamos entonces a meditar en dos pilares en la fe bien fundamentada. La fe bien fundamentada tiene dos pilares que son importantísimos. Primero, el primer pilar es la fe centrada en Cristo para salvación. Y los invito entonces a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 1.
Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 10 al 17. Y es importante que tengamos en cuenta lo que encontramos en la vida de iglesia, en todas. Pereira no es la excepción. Esto se ve. Dice versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En primer lugar, entonces vemos que había división en la iglesia de Corinto. Y llama la atención que esa división estaba sustentada en hermanos, y hermanos muy reconocidos, como el caso de Pablo, Apolos y Cefas, Pedro, líderes. Pero allí se empezó a presentar ese problema de división, una división muy sutil entre los mismos hermanos. Pero vemos también que había contiendas en el versículo 11, divisiones y contiendas. Entonces notemos, hermanos, que eso lo vemos hoy, pero eso también se vio allá, en el principio, con los primeros cristianos. Capítulo 5, verso 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los no creyentes, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es escandaloso, ¿no? Hay gente que se pregunta, ¿cómo puede ser que eso se presente en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios? Pero esa es la verdad, esa es la realidad. Versículos 9 al 11 del mismo capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Capítulo 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos ver ahí que la iglesia de Corinto, en cierto sentido, había sido permeada por la situación y la condición de Corinto, la ciudad. Pues no fue fácil realmente para el apóstol Pablo hacer su labor espiritual allí en Corinto, como tampoco nos es fácil hoy hacer la labor espiritual en la iglesia contemporánea, en la iglesia de nuestro tiempo. Capítulo 9, versículos 1 al 3 de la misma carta. Versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea que allí también vemos rechazo y persecución. En este caso, para el apóstol Pablo y para los primeros cristianos. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Pablo menciona los sufrimientos que él tuvo como apóstol por causa del rechazo y la persecución. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros en el desierto, peligros en el mar y aún peligros entre falsos hermanos. Allí habían falsos hermanos. ¿Será que hoy encontramos falsos hermanos? Claro que sí.
Es haciendo un resumen, vemos la situación de Corinto. Divisiones, contiendas, inmoralidad, rechazo y persecución. Problemas allá, problemas acá. Ante todo lo anterior, Pablo se centró en la persona del Señor Jesús y su obra de redención. Volvamos a la primera carta, capítulo 1. Versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya lo importante. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay otras escrituras, lógicamente, desarrolladas por el mismo apóstol, donde el mensaje está centrado en la persona del Señor Jesús. Hechos 4:12, que es un texto muy conocido. No sé si ya lo tenemos guardado en la memoria, pero dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo,
capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y me llama la atención que esta mañana en el estudio de varones en Gálatas se hizo bastante énfasis en esto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y también en Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 23. El jueves pasado en el estudio en Armenia, estamos estudiando esta carta a Colosenses y sentí que el Espíritu Santo me entregó esta escritura para anexarla al mensaje de hoy. Es hermoso uno ver cómo el Señor obra, cómo el Espíritu direcciona. Y ahí mismo sentí en mi corazón incluirlo en el mensaje. Mire lo que dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esa era nuestra situación, nuestra condición antes de conocer al Señor, antes de recibirlo como nuestro Salvador y Señor. Estábamos en esa condición, extraños y enemigos, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermanos, una fe bien fundamentada es lo que estamos viendo. Y el primer pilar es fundamentada en la persona del Señor Jesucristo para salvación. Y eso tiene que representar que nosotros estemos plenamente seguros y convencidos de que definitivamente Cristo es mi Salvador. Y que yo soy una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y eso debe representar para mí seguridad. Y debe representar estabilidad. Y eso debe representar lealtad para con mi Salvador, para con el Señor de mi vida. ¿Estamos? Por eso cuando las personas están de aquí para allá, de allá para acá, como en esa búsqueda,
como mostrando que todavía no han encontrado lo que ellos están necesitando. Pero nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios, hemos creído verdaderamente en el Señor, eso nos debe representar seguridad, estabilidad y lealtad, no a los hombres, no a la iglesia aún, sino a Cristo el Señor. El segundo pilar es la fe centrada en el señorío de Cristo. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Y ahí vamos a encontrar la preocupación y el celo de Pablo por los creyentes. ¿Debido a qué? A la inestabilidad que algunos estaban mostrando en sus vidas. Versículo 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí encontramos una preciosa verdad que tenemos que tenerla muy presente, tenemos que valorarla y tenemos que apreciarla con todo nuestro corazón. Y esa verdad, hermanos, es que si en verdad somos hijos de Dios, somos cristianos, hemos sido unidos a Cristo, hemos sido desposados con Él. La palabra en el griego significa ser unidos a Él. Pablo usa la analogía del matrimonio establecido por Dios en su origen, porque tristemente ante la crisis matrimonial actual, esa apología ha sido afectada. Y Pablo les escribe, temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Un creyente verdadero, escuchen bien, un creyente verdadero, más que ser miembro de una iglesia local, ustedes acá en Pereira,
Ustedes son miembros de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo cuya cabeza de ese cuerpo es Cristo. Eso debería impedir absolutamente que nosotros ni siquiera lo debiéramos pensar en separarme del Señor. Ahora una iglesia local está conformada por un grupo de creyentes en un determinado lugar, pero donde la premisa está ahí, que no es tanto ser miembros de esa iglesia local, sino ser miembros del cuerpo de Cristo. Y eso, de hecho, debería representar estabilidad en esa relación, en una fidelidad al Señor que no nos debe permitir movernos para ningún otro lado. Pertenecemos, hermanos, a un cuerpo, no cualquier cuerpo, cuya cabeza es Cristo, el Señor. Ahora vemos la obra del enemigo de Satanás. ¿A través de qué? A través de la falsa enseñanza. Versículos 4, nuevamente lo vamos a leer. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ese era un problema allá en Corinto. Ese es un problema hoy en la iglesia contemporánea. Y yo creo que Pereira no es la excepción, Armenia no es la excepción. Ese es un problema común, real, en la vida de iglesia en todo lugar. Vamos a encontrar hermanos que se van a dejar vislumbrar, se van a dejar seducir por doctrinas que no se ajustan al fundamento de la fe en la persona del Señor Jesús. Y se dejan arrastrar. Pero también vemos que Satanás se manifiesta a través de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos obreros. Ahí mismo, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, esa es una realidad hoy. Estamos siendo confrontados con eso. Doy gracias al Señor, me gozo cuando yo veo en las iglesias hermanos y hermanas que ahí están, ahí han estado
en medio de situaciones difíciles, en medio de ataques del enemigo, pero han mostrado que tienen una fe muy bien puesta en el Señor y tienen a Cristo como su Salvador, la tienen clara, pero también tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Y ahí están. ¿Por qué? Porque están bien fundamentados en su fe. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿es verdaderamente Cristo el Señor de mi vida? Eso debe reflejarse en una absoluta fidelidad a Él, a Cristo. Venga lo que venga, aún no solo en lo que tiene que ver en el campo espiritual, sino aún en lo que tiene que ver con la experiencia humana, física, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas de diferente índole, a los cuales todos, sin excepción, estamos expuestos. Pero qué bueno cuando uno ve a hermanos y hermanas que aunque están siendo grandemente probados, su fe sale a flote, resalta. Y no solamente son fortalecidos por el Señor, sino que esa fe lleva honra y gloria para su nombre. A manera de conclusión, hoy el engaño, la mentira y la confusión abundan en el mundo. Que el Señor entonces nos ayude y nos guarde para ser fieles a Él y a su palabra. Amén. Consideremos cómo está nuestra fe, si está bien fundamentada en Cristo como Salvador y en Cristo como Señor. Padre, queremos en este momento darte las gracias una vez más por tu palabra preciosa, por lo que aprendemos a través de ella. Y Padre, es nuestra oración en este momento que tú seas propicio a cada uno de nosotros. En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, a los cuales estamos expuestos como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros podamos, Señor, disfrutar de una fe bien fundamentada en la persona del Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y que esto se pueda reflejar, oh Dios, en una seguridad, en una estabilidad, en una fidelidad a ti, oh Dios, en una lealtad a pesar de, y que esto permita, Señor, que podamos proyectar un testimonio que impacte a un mundo necesitado, y esto pueda llevar honra y gloria para tu nombre. Ayúdanos, oh Dios,
Perdónanos si hemos fallado en esto, si han habido momentos de nuestra vida en que nos hemos desanimado y hemos sido infieles a ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles a ti con tu ayuda y para la honra y la gloria de tu nombre. Es nuestra oración del precioso nombre del Señor Jesús. Amén.